Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos ahora la segunda prueba que realizamos a los coches, en este caso de nuevo el Dacia Spring. Y en este caso pues la prueba de consumo mínimo, a ver cuál es el suelo de consumo. Ya vimos en la anterior prueba, la prueba de autopista, cómo era el consumo más alto del coche y se me olvidó comentarlo. Con el consumo de 15.7 kWh a los 100, la autonomía en dicha prueba de pista sería de 172 km de autonomía. Ojo, cuidado, porque con el buffer que decía que teníamos por encima del 100%, o sea, todo lo que dura el 100%, podríamos incluso superar esos 172 kilómetros si usáramos toda la batería. Pero bueno, teniendo en cuenta los 27 kWh que podemos utilizar en este coche, según el fabricante, pues tendríamos esos teóricos 172 kilómetros de autonomía en autopista en la prueba anterior. Ahora vamos a ver todo lo contrario, cuántos kilómetros como máximo podría hacernos este coche. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo y, bueno, vamos a analizar un poquito a las velocidades mínimas y velocidades de ciudad y sobre todo velocidades de ir por autovía pero despacito, cuánto logramos estirar esa autonomía. Si desde 170 por ejemplo podemos duplicarla a 340 por ejemplo, a ver si es el caso, y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Así que bueno, ponemos el limitado a 70 km por hora para más o menos ir sobre esa velocidad. Y en cualquier caso, pues el aire acondicionado en este caso desactivado. Esta es la única prueba, como ya sabéis, que el aire acondicionado completamente desactivado. Para también todos aquellos que no llevéis el aire acondicionado activado, saber, y sobre todo os movéis en ciudad, saber el consumo real más o menos que tendréis en ciudad. Y si cogéis un pequeño tramo de 50 por hora o de 70 o de 80, pues más o menos la media de consumo que podríais llegar a alcanzar. En este caso, pues bueno, salimos con un 88% de batería. Como veis, tenemos el número en el cuadro, algo que a mí me ha gustado muchísimo del coche, ya que el coche barato no lo han tenido, por ejemplo, mi Volkswagen Up. Y en este caso pues tenemos ese porcentaje de batería, tenemos ese ordenador a bordo que vamos a proceder a resetear abajo con el botoncito de siempre que hemos mencionado anteriormente. Esta vez vamos a hacer una prueba a poca velocidad y entonces todo ese ruido aerodinámico, todos esos problemas de vibración del coche a altas velocidades y todos los problemas que le vimos al coche, aquí teóricamente no lo vamos a tener y aquí vamos a analizar realmente cómo va el coche en esas situaciones. Reseteamos, como siempre, el parcial y como os dais cuenta, en la anterior prueba también se vio, cuando reseteamos la media, también nos cambia los kilómetros estimados y nos lo pasa a equivalente a 12 kWh a los 100, que es lo que el coche cree que va a consumir. Así que realmente, pues si consumimos menos que eso, van a ser más de los kilómetros que el coche siempre te va a estimar cuando resetea, y si no, pues va a ser menos, ¿vale? Pero bueno, para hacer un poquito resumen de esa parte. Como decíamos, en tema de potencia no tuvimos ningún problema en la prueba anterior. En esta prueba menos aún, porque vamos a ir lento. Y en este caso, pues con un cuarto de potencia vamos sobradamente para cualquier desplazamiento de este estilo que estamos mostrando. Y ya digo, y en ciudad en modo eco sin mayor problema. Y ya veremos en la prueba de montaña cómo sí también la podemos hacer en modo eco sin mayor problema. Así que realmente por eso yo personalmente siempre usaría el coche en modo eco. Y sí que para salir a autopista o para hacer un adelantamiento tenemos siempre el kickdown si lo queremos usar. Y si no, pues bueno, quitamos el modo eco en ese momento. Es mi recomendación. Luego cada uno, si no quiere usar el modo eco, que no lo use. Pero atento que ya el coche podría pasar de 100 km por hora y no es nada recomendable, como vimos en el vídeo anterior. Pero bueno, fuera de esa parte también vamos a ver ahora los consumos mínimos, porque este coche pesa muy poquito y pese a que la aerodinámica y esa estética sub le puedan penalizar bastante, en este caso pues creo que, bueno, el coche pesa poco y realmente debería sacar unos consumos decentemente buenos en esta prueba y que realmente serían lo más parecido al uso ideal que se le daría a este coche, porque recordemos que la prueba anterior era todo lo contrario a lo que se recomienda para quien se compre este coche. No se recomienda que vaya a 120 por autopista y lo compre para ese uso, porque no sería lo lógico, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, yo digo, si incluso en la anterior prueba no pasamos de 100, una velocidad que más o menos es decente, el coche está muy bien y tenemos más autonomía que en el Twingo y un consumo que ya vimos que comparado con el 500C era más o menos el mismo, y en este tipo de pruebas por el menor peso puede ser incluso mejor. Así que realmente la autonomía del coche como dato realmente es buena. Y realmente ahora vamos a ver el consumo de esta prueba, pero el uso del coche teóricamente pinta bien. Ya digo, la primera prueba fue la peor de todas, pero ahora todo va mejor en tema de consumo. Y en tema de sensaciones, el primer día, bueno, también el primer día de hacer esa prueba de autopista, no dejó buenas sensaciones el coche, pero ya a menor velocidad, salvo con la rueda chiquitita y el ruido que se cuela al habitáculo por la rodadura del coche, ya no tenemos tanto problema de ruido aerodinámico. Ya los altavoces, los dos que tiene el coche, pues te da para escuchar música de forma decente. Y ya digo, aunque no tengamos una experiencia espectacular, estamos hablando del coche más barato, tampoco podemos pedirle mucho más. Y en este caso, pues cumple. Y en este caso sí que por pista pues decepciona un poquito. Yo digo, y no por potencia, sino por las sensaciones. Pero en este caso pues cumple perfectamente. Y te das cuenta de que realmente pues para el precio que está el coche,
pues es que te cumple como cualquier otro Dacia y mejor que cualquier coche de combustión. Así que realmente es un muy buen coche y lo catalogaría sin problema en esta prueba, al contrario que en la anterior prueba, como muy bueno. Y un consumo de 8.7 que lo deja pues en la media de los coches ligeritos y realmente con un poquito más batería que un Twingo. Y realmente pues una autonomía que son 310 kilómetros. 310 kilómetros y estamos hablando de, bueno, pasar esa barrera de 300 kilómetros en la vida real pues es complicado, esto es ir muy lento por autovía, pero realmente para el día a día, para ciudad, los podríamos alcanzar sin mayor problema esos 300 kilómetros y que realmente, pues, aunque no nos lleguemos a los 300, 250 kilómetros el coche nos va a hacer. Y 250 kilómetros por lo que estamos pagando de precio, pues a mí me parece bastante justo y realmente, pues es que estamos hablando de... Es que con el plan Move se te queda a precios de otros coches de segunda mano, así que... Tenemos un coche nuevo por ese valor y no lo veo del todo mal, ¿vale? Como dato para que lo tengamos en cuenta. Más, siempre que no pasemos de 80 o 100 kilómetros por hora, la autonomía de esos 220, 250 kilómetros nos la va a hacer sí o sí. Y eso es una autonomía que incluso para gente sin garaje y cargar tranquilamente, encima con carga rápida en cualquier sitio, hasta para la gente que no haga muchos kilómetros le puede servir, incluso aunque coja autopista 100 casi a diario. Así que lo veo como una buena opción porque tengamos en cuenta que es el coche más barato que se vende y que, bueno, ahora que sin venderse los trillizos, pues es casi el único del mercado y que comparado con, por ejemplo, el Twingo, el Smart y demás, pues te está dando más autonomía y ese plus, no sea mucho o sea poco, que te sirve para que incluso alguien sin garaje se lo pudiera permitir, ya que otros coches sin garaje pues no serían tan recomendables. Como siempre en este tipo de pruebas, cuando yo saco un consumo que más o menos es, como en este caso, razonable, igualmente he repetido la prueba y la he repetido también con vistas al vídeo que hice de mi app. Vimos que logramos en una segunda pasada bajar el consumo y que incluso, con mi app personal, pero que incluso si nos pillaba bien todo lo que sea, influía en esta prueba. Así que lo volví a hacer, pero bueno, ya os comento a priori que esta segunda vez que realizamos la prueba nos pilló como aquella vez con mi app. Un viento en contra espectacularmente malo, o sea, mucho viento en contra. Y en ese caso, pues el consumo, lo veréis al final de este vídeo, subió a unos 9.2, 9.3 kilovatios hora a los 100, para que también tengáis ese baremo de consumo. Por eso digo que esos 300 kilómetros de autonomía no es demasiado fácil de conseguir, pero bueno, para que os hagáis un poquito a la idea de lo máximo de autonomía que podríamos tener en ese coche, ¿vale? Aquí vemos cómo podemos desactivar el aire acondicionado poniéndolo en 0, pero también tenemos el botoncito y podemos dejarnos con ventilación solamente si llegáramos a querer también sin mayor problema, teniendo siempre el botoncito de AC desactivado, ¿vale? Fuera de eso, pues lo que os comentaba, el tema de experiencia a no muy alta velocidad y en especial en ciudad. En ciudad el coche se comporta bastante bien, bastante ágil. Ya digo que incluso en modo eco la potencia no la echamos en falta. En cualquier momento pistamos el kickdown si tenemos una ocasión de emergencia o cualquier cosita y salimos del apuro sin mucho problema. Ya digo, vamos a notar que acelera un poquito lento si venimos de otro vehículo eléctrico, pero es que el 050 yo creo que mejor que cualquier vehículo de combustión realmente lo hace hasta con la poca potencia que tiene. Cualquier vehículo de combustión, hablamos del rango de precios que se mueve este coche, lógicamente no con un deportivo, ¿vale? Pero bueno, en cualquiera de los casos no lo veo, ya digo, en ningún caso mal de potencia. Ya digo, quien quiera toda la potencia que pueda desplegar este coche, pues que no use nunca el modo eco. Pero sí que mi recomendación, y lo volveré a repetir un montón de veces porque para mí sí es importante, no pasar este coche de 100 km por hora porque no me gustó nada la sensación que transmitía. Pero en esta prueba sí disfruté del coche. En la primera prueba no me terminó de convencer eso y me decepcionó un poquito porque para mí el coche era, pues, para el precio, realmente una buena compra. Y esa sensación que te dejaba alta velocidad, pues, es que con el Twingo puedes ir a alta velocidad, con el Up puedes ir a alta velocidad, con el 500, con muchos coches chiquititos puedes ir a alta velocidad sin ningún problema fuera de la autonomía, por ejemplo en el caso del Twingo. Pero en este caso pues la autonomía no era problema y da rabia que el problema sea la sensación dentro del coche. Pero bueno, fuera de eso, como digo, en estas velocidades, a lo mejor incluso hasta 100 km por hora, se colará ruido de rodadura en el coche, pero el equipo de sonido de dos altavoces pues podrá paliarlo un poco, no como a 120, que aunque subas el volumen, incluso, ya digo, la calidad de los altavoces no es muy buena, y ya digo, la sensación global no termina de ser muy buena a partir de esa velocidad. Pero, repito, y lo recalcaba por eso, porque fuera de esa situación, realmente el coche baja de ritmo, baja, en este caso pues a 70 km por hora. Oye, a 70 km por hora, la rodadura es lo más que se oye, menos incluso que el viento. En este caso, pues en la vuelta esta sí que hacía más viento y se notaba. Pero es un coche que sí se cuela un poquito en el capó, eso, tienes un poquito de ruido de viento. Pero bueno, el equipo de sonido no lo tienes que subir mucho.
y vas más o menos bien. O sea, para el coche que es y para tal, vas como cualquier coche baratito y realmente cumple. Y en este caso cumple y no decepciona. Por lo tanto, para mí es algo positivo porque recordemos, el coche más barato. O sea, no tenemos aquí que hacer alarde de nada porque realmente el coche no tendría que destacar en nada. Y realmente para mí destaca en un punto bastante importante que es el tema de la autonomía. O sea, a estas velocidades acercarse a los 300 kilómetros de autonomía, para mí ya es un logro. Y sobre todo porque tenemos carga rápida, incluida de serie en el Pack Comfort, que es el pack que se va a vender para particulares, ¿no? Estamos hablando de un coche que viene como viene. La única pega que sí que quería comentar también en un vídeo es que no viene con el chuco, o sea, viene con el cable MNX, pero el chuco sí es un extra. Lógicamente en un coche tan barato, pues han recortado también de ahí, ¿vale? No deberían, porque siempre decimos que tiene que venir con los dos cables, pero también, pues entre comillas, es el único coche que le podríamos hacer esa pequeña excepción, que tampoco, ¿no? Pero bueno, dejamos un poquito de manga ancha y también pues lo comentamos que el cable chuco es lo único que no nos viene de serie y un poquito a apretarle, y a lo mejor es lo que os digo, si no hay ninguna oferta comercial y presionáis un poco, pues a lo mejor lo regalan y realmente con eso pues ya os ahorráis el extra ese que pagaríais por eso y realmente sería una buena compra, repito, con el tema Moves. Con el tema Moves integrando un coche antiguo que sea peor que este, ya digo, es una muy buena compra, a mí personalmente me lo parece, ¿no? Porque estamos hablando de poco más de 9.000 euros o 9.000 euros. O sea, es un coche que digo, que en combustión nos cuesta encontrar coches de menos de 12.000 euros con aire acondicionado, ¿vale? Y menos aún automático. O sea, que digo, como concepto el coche está muy muy bien. Y lógicamente que en la práctica, pues eso de los 100 km por hora ensucia un poquito la imagen. Pero que ya vimos que en esta prueba de consumo mínimo, se comporta más o menos bien. Ya digo, con este consumo de 9,2, incluso aunque sea 10 kWh a los 100, estamos hablando de 280 km de autonomía, 270. Los 250... siempre que no pasemos de 80 a 100, mucha parte del trayecto, estamos hablando que nos lo va a hacer. Y 200 y pico kilómetros de autonomía para una isla como Gran Canaria, incluso para península, si vivimos en ciudades y periurbanos, realmente está muy muy bien. Incluso yo lo pensaba incluso para taxi es un coche muy chico, no vale, ¿no? Pero lo comentaba como coche práctico y barato, pues realmente ha entrado bien en el nicho. Y salvo esos puntitos que he comentado en el vídeo anterior y en este, no está nada mal. O sea, lo demás está bien. Sí, no tenemos ajuste en la altura del sillón, tenemos solo dos altavoces, no es un coche para disfrutar, es un coche para ir de un punto a otro por el menor precio posible. Y después, al ser eléctrico, pues el gasto que va a tener después de tenerlo es aún menor. Y es como si compraras un coche de combustión muy barato y encima no tuvieras que pagar combustible. Yo lo veo muy bien. Pero bueno, simplemente quería comentaros esos detallitos del Dacia Spring. Las sensaciones sobre todo, porque digo, a menor velocidad las sensaciones fueron mucho mejores. Es un coche, se nota que es eléctrico, menos sonido aún, yo digo, de motor y demás que en un coche de combustión. Y realmente hasta las sensaciones fueron pues ya más parecidas a lo que estoy acostumbrado en un coche eléctrico. Y que en ciudad, ya digo, con lo chiquitito que es, con lo bien que se aparca, con la cámara trasera que tiene, me refiero, se disfruta bastante decentemente bien el coche, sobre todo en ciudad, porque esta es la prueba más parecida a ciudad que tenemos. Así que simplemente espero que también os haya gustado esta parte del vídeo. Ya sé que esta prueba es la que a menos os gusta, porque realmente vamos lento y los consumos no son tan reales. La prueba de autopista es la que más os gusta en tema de consumo, pero aunque ahí se disparen los consumos, ya digo, por sensaciones, realmente no deberíamos llevar el coche nunca hasta ese límite, por lo menos es mi opinión. A ver, que puedes ir a 120 y el coche no se va a caer a trozos, pero la sensación dentro del coche ya tiene... Tienes que ir con la música alta y a los altavoces, no sé, a mí no me terminó de convencer en ese uso. Pero bueno, en consumo mínimo y en esta prueba sí volvemos a ver un coche muy barato y bueno por ese precio que te ofrece. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima prueba, que es la prueba de montaña, donde ahí vamos allá a decidir uno a uno a ver qué nos quedamos con este coche. Así que nada, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.